Mi hermano José tiene un problemita de garganta hoy, está aquejado por la gripe. Entonces no puede hablar mucho. Yo voy a hacer una introducción a lo que nos toca, que es lo que tiene que ver con los 10 cuernos y ese reino especial. Antes de, vamos a poner bien claro acerca de esto de las interpretaciones y todo por el estilo. Y quiero que vayamos al versículo 7, donde empezó mi hermano Don Manuel a leer. En el versículo 7, que es donde se comienza a hablar acerca de esta cuarta bestia. Y dice nuestro hermano Pérez Millos que es interesante, es ver cómo cuando se trata de esta bestia, Daniel, que en este momento, cuando él reconoce esta visión, cuando le llega esta visión, él no había vivido más que una bestia, que era la bestia de Nabucodonosor, que había pasado, porque si leemos en el capítulo 7, el versículo 1, dice que esto sucedió en el tiempo de Belsasar. O sea, que aún el segundo imperio no había llegado. Cuando él escribe, probablemente él aún no había tenido noticias acerca del segundo imperio. Eso es interesante, porque se dan una serie de factores aquí que usted puede decir, no, porque ya él vivió un poco o él sabía lo que iba a pasar, pero lo que él está narrando en este capítulo precisamente son cosas que él ni se la podía imaginar. Por ejemplo, quizás lo más importante de esto es que él señala 4 bestias. Y usted puede decir, sí, se podía ver que un reino avasallaba a otro reino y se imponía sobre él. Pero alguien podía decir que iban a haber 4 imperios en cadena. ¿Alguien podría decir o imaginar acaso que los imperios solamente llegarían hasta el 4º imperio? Eso es bien difícil, eso es casi inaudito. Viviendo como se vivía en los tiempos de Daniel, usted podía sí con alguna precisión decir, no, este imperio va a caer porque todos los imperios caen. Pero usted podía decir, esto va a llegar solamente hasta un 4º imperio. A mí en lo personal me llama muchísimo la atención el hecho de que él, Daniel, viera, escribiera, como dice él, guardo en mi corazón, escribo lo que yo entiendo que es importante. Sin embargo, solamente me interesa indagar sobre una bestia. ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Cómo él vive una bestia? Comienza a vivir una segunda bestia. Sabe que hay una tercera bestia en el horizonte, pero no le interesan esas bestias. En lo que leyó nuestro hermano, él dice que se interesó por el final de los tiempos, por la última bestia, por la cuarta bestia, y de ella en especial, por esos cuernos. Yo les decía que este libro no se puede leer solo. Usted no puede leer solamente el libro de Daniel. Usted tiene que ir a Ezequiel, por ejemplo, y contrastar con algunas cosas que él dice. Usted tiene necesariamente que cuando lee este capítulo 7, irse al capítulo 13 del libro de Apocalipsis y apoyarse en muchas de las cosas que dice Juan en esa revelación. Versículo 7. Después de esto, miraba yo en la visión de la noche, y aquí una cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía dientes grandes de hierro, y devoraba, desmenuzaba y hollaba, dice Daniel. Devoraba, o sea, rompía. Ustedes recuerdan que la segunda bestia, ¿cuál era la segunda bestia? No, esa era la tercera. Teguayate. El oso, cuando leímos el oso, que lo interpretó mi hermano, tenía 3 costillas en la boca, ¿recuerdan? Él devoraba, porque él rompía. Devorar tiene que ver con romper.
pero también desmenuzaba, o sea, hacía añicos, hacía polvo. Y no se conforma con lo de la cuarta bestia, diciéndonos que era un imperio terrible, era un imperio de terror, de muerte, un imperio mundial, sino que lo que sobraba de la víctima lo desmenuzaba y lo hollaba, lo aplastaba con la planta de sus pies. Esa es la idea que quiere darnos Daniel acerca de esta cuarta bestia, una bestia sin par, ¿verdad que sí? Porque las otras bestias nosotros sabíamos que era un animal y que tenía, en el caso del leopardo, tenía alas como de águila. En el caso del león tenía un par de alas y esas alas en algún momento se le quitaron. Lo que yo les comentaba acerca de Pérez Millo es que en el comentario que él hace de esta porción dice, miren, cada vez que Daniel va a hablar acerca de algo que es trascendente y que va a durar en el tiempo, que va a perdurar en el tiempo, él habla diciéndonos, haciendo una composición que nos da la idea de que es algo que se está moviendo. Él dice, estaba yo en la visión de la noche y aquí una cuarta bestia. Estaba yo en la visión de la noche. Era que yo continuaba haciendo una cosa. Dice en el versículo 8, mientras yo contemplaba los cuernos, daba la idea de continuidad, de que esto no se para aquí, sino que va llevándose una más allá. Bueno, estos 4 imperios, ya mi hermano Toñito, aunque no fue enfático en la última vez que estuvo con nosotros, el miércoles antepasado, pero sí nos detalló que el primero corresponde a la cabeza, el segundo y así por el estilo. Este cuarto, sin lugar a dudas, está hablando del Imperio Romano. ¿Y qué pasó con el Imperio Romano? Si nos vamos a la historia, nos vamos a dar cuenta que Roma explotó desde adentro. Roma no fue sucedido por otro imperio. Roma se resquebrajó en 2 primero, en el imperio de Occidente y el imperio de Oriente. Pero nadie tomó el lugar de Roma. Roma sí tomó el lugar de Macedonia y de Grecia, pero nadie tomó el lugar de Roma. Una vez ya fragmentado el imperio romano, entonces las tribus bárbaras, los del norte de Europa, se van infiltrando. Y ahí aparecen clanes, más que imperios, más que reinos, aparecen clanes. Y estos clanes son los que se hacen del poder de Roma, mas no de la superficie que llevaba Roma. O sea, no se interesaron en la extensión, esa es la palabra. No se interesaron en la extensión de Roma, sino en hacer vida dentro de los territorios de Roma. Esto es interesante, porque después de ahí, aunque han surgido emperadores, como en el caso de Napoleón, que toma un nombre muy especial en una fecha, en una época realmente muy especial de la historia, pero no hay imperios, o cuando menos no hay imperios mundiales. Se puede hablar a partir de la Edad Media, primero del imperio español, cuando se descubren las Indias Occidentales, que era como se llamaba esta parte del mundo. Después el imperio inglés, pero imperio inglés porque tenía control y dominio sobre algunas posesiones, como en el caso de las tierras del norte de América, los Estados Unidos. Los Estados Unidos son una posesión de Inglaterra, y mientras son posesión de Inglaterra, hasta que las 13 colonias no se rebelan, se habla del imperio inglés. Pero no es un imperio de categoría mundial, como los imperios que nos mostró José en las
alocuciones que tuvo anteriormente, que se detalla que eran imperios que llegaban a todo el mundo conocido, a toda la civilización conocida, sino que a partir del Imperio Romano podemos decir que la historia se vuelve hierro y barro. Pequeños imperios que podemos ver que en algunos casos son dictaduras férreas. Por eso se habla de hierro y barro. ¿Y qué es barro? Barro es todos los otros imperios que se comportaban de manera alegre, digamos, pisoteados en muchas ocasiones, imperios que no tienen poder, pero que viven ahí. Y esto es lo que vemos a través del tiempo. ¿Eso les recuerda algo? Eso de hierro y barro. Los pies de la estatua del capítulo 2 de Daniel. Y esto es lo que estamos viviendo. Hierro, en algunos casos, y barro. Interesantísima el dato que nos da mi hermano José cuando habla ya casi. El dato que nos da mi hermano José cuando nos dice que el imperio romano se extendió por un poco más de 1000 años. ¿Ven las piernas? Las piernas de la estatua, largas como las piernas de la estatua, poderosas, pisoteadoras, incansables. En el versículo 15, después de la narración de lo que Daniel ve y lo que sucederá a continuación, después que eliminen estos imperios, Daniel nos dice que se me turbó el corazón a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Entonces me acerqué, dice Daniel, a uno de los que me asistían y le pregunté la verdad acerca de esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. ¿Y cuál es esta interpretación? Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra, después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Pero fíjense, como yo les decía, que Daniel no se interesa en las primeras 3 bestias, sino que él hace una parte especial en el versículo 19, y dice: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia. ¿Por qué esta bestia era tan diferente? ¿Por qué no la puedo comparar con un animal? ¿Por qué tiene dientes de hierro? ¿Por qué tiene las patas de bronce? ¿Por qué tiene 10 cuernos? Esta es la verdadera bestia. Esta es la bestia que marca el final de los tiempos. Miren, en todo lo que he leído de Daniel, no hay un pedazo más controversial que esto que viene a continuación. Esto es lo que marca el futuro de la humanidad. Es lo que define la entrada del Señor en el mundo. No creo que haya una cosa que haya sido más estudiada en la palabra que esto. Ahora, no hay en la literatura una cosa que tenga más visiones diferentes que esto. Hay fundamentalmente 2 explicaciones básicas acerca de esto que hemos leído. Hay una interpretación preterista, que quiere decir que esto en términos prácticos se podía haber cumplido hasta cierto punto en la historia.
Y los adventistas son especialmente rigurosos en el estudio de esta profecía. Y ellos cuentan los tiempos, la mitad de un tiempo y los cuernos y todas esas cosas, y lo arreglan, lo ajustan y sacan la cantidad de años. Pero ojalá fuera solamente los adventistas. Dentro de la corriente evangélica hay al menos 10 interpretaciones más. Del siglo pasado, ¿se puede decir del siglo pasado, del siglo XX? ¿Se puede decir? Algunos estudiosos de la historia dicen que tú puedes hablar del siglo pasado después de una generación del siglo presente, que son 25 años. O sea que nosotros, aunque ustedes digan que están en el siglo XXI, no están en el siglo XXI. Sáquense eso de la cabeza. Pero vamos a hablar del siglo pasado. En el siglo pasado se interpretó al menos en 3 ocasiones el asunto de los 10 cuernos. Al menos en 3 ocasiones dijeron, ya sí es verdad, aparecieron los 10 cuernos. Cuando apareció la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se llama Unión de Repúblicas Socialistas porque era la asociación de algunas repúblicas. Y dijeron, de ahí saldrá el anticristo, porque eran una asociación de 10 repúblicas. Pero más cerca, cuando se conformó la Unión Europea, ¿ustedes saben cuántas repúblicas eran? 10 repúblicas. Entonces todo el mundo se levantó y dijo, de ahí saldrá el anticristo. No hay una cosa más peligrosa que hablar alegremente de esta profecía. Hay muy interesantes interpretaciones, pero cada uno tiene un fallo, un talón de Aquiles. No puede completar lo que dice Daniel en su profecía hasta el momento. Mi hermano, venga para que nos hable de los 10 cuernos y de este monstruo espantoso. Perdonen, hermanos. Ha venido una idea, no programamos. La idea era que yo no iba a hablar esta noche. Pero me ha surgido una idea, aunque no están las condiciones ambientales, mi garganta es, pero hubiera sido bastante interesante un diálogo. Magnífico. Él tocó algo, dijo 2 cosas que yo voy a comenzar a explicar, y que exactamente citó una creencia. Yo le he citado sin decir nombre, él se le ocurrió mencionar nombre particular. Yo trato de no mencionar nombre, sino corrientes, o que se dice. Corrientes de pensamiento. En ese caso, esa corriente que mencionaste, ya yo la he estudiado, completamente diferente a lo que voy a hablar esta noche. Magnífico. Yo le he explicado a ustedes que las profecías se interpretan a la luz de las Escrituras, que las Escrituras le dan la interpretación, o que algún interlocutor de quien Dios usó para revelar al profeta, el medio que utilizó, le da la interpretación, como el caso de Daniel o de Juan en Apocalipsis u otros tantos, o cuando Dios habló directamente con Jeremías. Y que la historia habla. Entonces, el primer día yo citaba algo parecido, diciendo que muchos libros se escribieron, y muchos de esos libros, yo diría que perdieron la eficacia, aunque tuvieran algo de valor o calculado en su momento, pero la historia lo eliminaba. Porque ¿cuántas personas no han dicho Cristo viene tal fecha? Pero Cristo dijo que no sabe el día ni la hora, que solo el Padre puso en su sola potestad. Se lo dijo a los discípulos que tenían un pleno interés. Entonces,
Vamos a continuar. Yo quiero que me lea el capítulo 2, versículo 3, 33, 34, y luego del 41 al 44. Del libro de Daniel. Daniel capítulo 2. Primer versículo. No, 33, 34. Daniel capítulo 2, versículos 33 y 34. Sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. 41, 44. Versículo 41. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Amén. Dame la lectura para ir buscando. No leíste el 45. Ah, sí. Versículo 45 también, es interesante. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro y el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que va a acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. No, me quedo. Okay. Hermanos, iniciando la parte que él citaba del Imperio Romano, ustedes ven que la bestia tenía dientes de hierro. Eso liga con la pierna de hierro de la estatua de Daniel, que tenía uñas de bronce. Yo diría que el Imperio Romano llegó a captar una mezcla de las otras bestias. Tiene parte de las otras. Si vamos a la realidad histórica, el Imperio Romano capturó esa filosofía y esa forma de política, aunque ellos le hicieron cambio, de los griegos, muy especial. Tomaron los dioses griegos, se le cambiaron los nombres y lo aplicaron. Eso parece a una religión que conocemos, que tomó esos dioses y esas diosas y le cambió los nombres y se los puso los nombres de la Biblia, que ustedes conocen del Nuevo Testamento. La misma cosa. Entonces el Imperio Romano tuvo esa mezcla. Por ejemplo, ustedes ven que los romanos tomaban el poder de cada pueblo y le daban la libertad de que tuvieran sus reyes, que lo gobernaran sus reyes. En la Palestina o en Israel, allí estaba Herodes. Herodes no era judío, ni los hijos de él, claro, descendiente de Herodes, no era judío. Él venía de los helenos, de los griegos, de esa etapa, y el Imperio Romano le permitía. Por eso el emperador vendría a ser como el Señor, Rey de Reyes. Fíjense que se menciona, ellos enviaban en alguna zona gobernadores, hubo varios en Siria, luego con el tiempo del Señor estuvo Pilato, y otros tantos que se cita en el libro de los Hechos, en los diferentes gobiernos. La última vez citaba después del rey Augusto, vino el que cita cuando Dios le habló a Juan en el desierto, que fue a predicar. Ese fue el emperador Tiberio César. Cada uno tuvo su especialidad, pero las palabras de Dios se cumplieron. Entonces este fue el Imperio Romano. El Imperio Romano estableció, por ejemplo,
le decía en la historia que comenzaron con una monarquía, luego tuvieron una república. La república era un gobierno del Senado y tenía un rey, pero este rey estaba sujeto a las reglas del Senado. Desde allá tomamos nosotros esto, por eso es República Dominicana, república, tomando ese concepto. Entonces, esa forma de gobernar, teniendo senadores y gente que representan al pueblo, frente al que tiene la primera magistratura o el poder ejecutivo, el que ejecuta las leyes, que crea el Senado, y así sucesivamente. Pero cuando vino Augusto César, luego de que decía yo que era hijo de crianza de Julio César, entonces él se proclamó emperador. Y como él era fuerte, él se le impuso al Senado. ¿Qué se le parece esa copia a nuestros tiempos? Cerca de nosotros. ¿No le parece? ¿No le recuerda algo que estamos viviendo? ¿Se parece? El que tiene el poder domina con el dinero y domina con todo. La misma historia se sigue repitiendo. Entonces los romanos tuvieron mezcla de los demás imperios. Quedamos allí. Entramos ahora a los 10 cuernos. En el versículo 19 y 20, Daniel está preocupado, como decía nuestro hermano, de la cuarta bestia. Pero le preocupó esos 10 cuernos y ese cuerno pequeño que creció. Y a su salida destronó a 3. No vamos a hablar del cuerno pequeño esta noche, solo de los 10 cuernos. Nos dice la interpretación, ya en el capítulo 2, se habla de que estos son 10 reyes. Ya no solo son cuernos, que son figuras. Por eso, si queremos aprender a interpretar o a entender las figuras, tenemos ejemplos aquí para interpretar las figuras de Apocalipsis. Siempre tuve por años, yo comencé a estudiar esta cosa a final de los 70 o principios de los 80, cuando comencé, los años que comencé a aparecer aquí en la iglesia. Yo me convertí estudiando el libro de Daniel en mi casa. Esas cosas entre José y Daniel me conmovieron para yo aceptar al Señor. Y hasta el día de hoy mantengo ese interés y no he podido culminar lo que comencé. Me ha dado trabajo. Pero espero algún día el Señor me dé la oportunidad de concluir esas cosas que faltan por suceder. Porque tengo el estudio, ya se prolongó, no solo ya toco la creación, la eternidad antes de la creación, por lo menos en la introducción, y hasta la eternidad. Estoy abarcando más allá de cuando comencé en décadas pasadas. Comencé solo con las semanas 70 de Daniel. Tuve que llevarme a las 70 semanas completas. Ya hay que ir hacia atrás, que se está tocando estos puntos en esta etapa. Y luego el reino de eterno. Quizás es el que tengo más preparado, el milenio. Yo lo tengo hecho. Quizás necesite organizar algunas cositas, pero tengo la organización y todo, con su índice y todas sus cosas. Entonces, los 10 cuernos, debemos estar claros que se nos dice que son 10 reyes. Se dice, como tú me decías el domingo pasado, que podía ser secuenciales, un rey y otro rey, como se cita en el caso de la cuarta bestia, que tenía 7 cabezas. En el capítulo 13 de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, pero ya eso es en base al cuerno pequeño o al anticristo. Capítulo 13 de Apocalipsis, verso 1. Okay. Vamos a leer un poco acerca del capítulo 13 del libro de Apocalipsis. 1 y 2. Y el 11 también. Si tú quieres, para hacer el preámbulo del profeta. Capítulo 13, libro de Apocalipsis. Una visión diferente, pero congruente con la visión de Daniel. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo.
Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón, nada más falta que le diga escarlata, pero el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Quiero volver del capítulo 2 de Daniel. A Daniel se le dijo que estos 10 cuernos eran 10 reyes y que estos reyes estarían ya a la altura de los versículos 41 al 44 en los días de la aparición del Señor Jesucristo. Entonces, yo no estaría de acuerdo con que los reyes fueron sucesivos. Según esa lectura de ahora, esos 10 cuernos están concomitantemente con la bestia del anticristo. Ya no están antes ni están después. Que se separa de las 7 cabezas que aparece en aquella bestia, que yo he tratado de escudriñar referente a cuáles reyes se refiere Juan, porque a un ángel se le dice 5 han caído, uno es y el otro aún no ha venido. ¿Te parece? Es en el capítulo 17 del libro de Juan. El capítulo 17 del libro de Juan. Un poder mundial. Un poder mundial. ¿Qué es lo que estamos esperando? Que haya un poder mundial. Ok. Continuando con el capítulo 2. Tengo que hacer una combinación, como si hiciera un paralelo para que vayan entendiendo los pasajes. Resulta que el ángel le dice que esos 10 dedos son 10 reyes. El imperio romano terminó en el 476, el imperio romano de Occidente, pero el imperio romano de Oriente culminó 1000 años después. Decíamos la semana pasada que en el 1453, cuando cayó la ciudad de Constantinopla, que los turcos invadieron y ocuparon allí lo que hoy es Turquía, de allí sale el nombre, pues ahí terminó el imperio romano. Recuerden que Dios hace las cosas y necesariamente no van en secuencia de los años así por así. Cuando las primeras 7 semanas del capítulo 9:27 de Daniel, que lo tenía para leer esta noche, dice: habrán 7 semanas. Cuando Ciro diera la orden, habrá 7 semanas para reconstruir el templo y la ciudad. Pasaron varias etapas de Ciro, otro Darío, vino Artajerjes, y hubo interrupciones fruto de lo que combatían, que vivían ahí en la Samaria y en Israel, y combatían a los judíos recién llegados, y no quería que se construyera de nuevo este pueblo, y mandaban cartas a los reyes, se la mandaron a Darío, se la mandaron a Artajerjes, hasta que Darío II dijo no, que se construya. En su segundo año y al final del 6 se concluyó. Allí está en Esdras y en Nehemías, se tratan esos asuntos. Pero se cumplió el capítulo
9 del 24 al 27, menos el 27 de Daniel. Pasaron las 7 semanas, 49 años. Pasaron las 62 semanas, 62 por 7, 483. Ahora no recuerdo la sumatoria, pero son 69 semanas en total. Las 7 más las 62 hacen 69 por 7 de años. ¿Y cuándo venció? Ahí yo tengo mi duda. Lo dije la semana pasada. Si cuando Cristo fue crucificado en la cruz, o cuando Jerusalén fue tomada en el año 70 por los romanos con el general Tito. Tengo esa diferencia de tiempo. Entonces, tengo la conclusión o la idea probable, lo iba a citar esta noche más adelante, de que para mí el tiempo del fin es este siglo. Porque la Escritura dice, cuando vea la higuera florecer, y dice en Lucas, que cuando termine la dispersión del poder del pueblo santo, o sea, cuando el pueblo judío se ha recogido, y comenzó a recogerse después de la Segunda Guerra Mundial, y cumplieron este año 70 años de haber salido de allá. Dios lo impulsó con esa tribulación de Hitler y los alemanes, para que tuvieran que soltar el amarre de siglos en sus posesiones de tierra y cosas, y salieron huyendo para protegerse como una nación, y están hoy en Israel. Decía yo que no han terminado de llegar. Cuando aparezca el anticristo, ellos le van a dar el apoyo, y él le va a dar el apoyo a ellos. Yo oía en estos días a un hermano predicador que aquí lo conocemos. Recuerdo décadas pasadas, cuando eran jóvenes, en los días de Mr. Ace, un par de ellos, 3, se sentaron por ahí. Y hoy en día es una iglesia grande, ustedes la conocen. Y yo oía en estos días hablando casualmente el capítulo 11 de Daniel y tocando estas cosas. Ellos estudiaron hace 2 años mensajes durante muchos meses, estudiando el libro de Daniel completo. Eso está en internet. Y casualmente coincidimos en esos mismos análisis. Y hay cosas que yo no le he dicho aquí nunca, y la dejaré para su oportunidad en el futuro, referente a la venida del Señor, que se toca allí, con ejemplos bíblicos claros. Y nosotros hemos aprendido muchas cosas que nos han arrastrado desde a partir del siglo XIX hacia acá, y tenemos esos conceptos. Pero Pablo dice cosas, y las Escrituras dicen cosas, que tenemos que sentarnos a analizarlas, a estudiarlas profundamente. No creer todo lo que se nos diga o todo lo que aceptamos. Hay personas que entran a una iglesia o entran a una religión y aceptan ciegamente todo lo que allí se dice, aunque no colinde con las Escrituras. Conocemos muchas religiones que tienen creencias diversas y que se autoaplican cosas. Voy a poner el ejemplo de los 144,000 para que me vayan entendiendo. Eso solo se refiere a los judíos, pero hay quien se la aplica para ellos. Entonces se están apartando de la interpretación bíblica. Estoy poniendo eso como un ejemplo de los tantos. Entonces, queda claro entre todos que los 10 dedos son los 10 reyes. El ángel se lo dice a Daniel, el capítulo 2, y en el capítulo 7. Y si vamos al 17, ahí está la aclaración. Lo leo. Capítulo 17. Versículo puede ser el 8 en adelante. Debe leer el 3, perdón. Debe leer el 3, 12, 13 y 14. Por favor. Versículo 3, capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Hasta ahí. Yo voy a leer a partir del versículo 8 y hasta el 13. Hasta el 14. Versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo
e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Y a continuación comienza a decir: las 7 cabezas son los 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están en Él, con Él, son llamados elegidos y fieles. Amén. Amén. Yo no tengo que hablar. La misma lectura le dice a ustedes lo que estábamos tocando ahorita, que se dice que son un rey ahora, otro después. Allí dice que gobernarán con el anticristo juntamente con él. Se entiende que no son separados, que son simultáneos ahí. Más adelante dice que Dios le puso en sus corazones el dar su poder y autoridad al anticristo, a la bestia. Y Él es el que va a gobernar sobre ellos. Por eso el cuerno que sale luego, pequeño y crece. Además, en el 13 dice que hubo uno que, además de que Dios dio la orden y le dio la potestad, porque le dio parte de todo, resulta que el príncipe de este mundo, dice en el capítulo 13 que le dio su autoridad, descargó. Dios le dio es una plena copia. Dios le dio la autoridad a su Hijo Jesucristo y le dio todo poder y toda autoridad. Y Él, sobre todo nombre que se nombra, el maligno le va a dar toda su autoridad a su Hijo. Y dice allí la Escritura que Él sale del abismo, viene de abajo. ¿Cristo de dónde vino? Del cielo. ¿Y de dónde sale el anticristo? Dice el pasaje, de la multitud. Sale del abismo. La bestia sale de la multitud de las naciones. Ese es otro estudio. Y el capítulo 17, otro estudio muy aparte, porque se tocan las 7 cabezas. Y yo no quiero tocar solo los cuernos, los 10 cuernos. Entonces, la misma Escritura dice cómo son las cosas. No hay que inventar nada, ¿está claro? Entonces, cualquier otro que explique cosas por ahí, compárelo usted mismo. Cuando lean un libro, un folleto o algo, en la televisión o en los medios, usted oiga algo y se salga de lo que dice allí, ignórelo. Eso crea confusión. Eso no es la verdad. Yo hablo claro. Si la Escritura te da soporte, no te salgas de allí para que no cometas errores y calcules mal. Y muchos que predican hacen eso. Y los que no leen las Escrituras y profundizan. Siempre dije por muchos años que cuando usted quiere conocer las Escrituras a profundidad, usted tiene que convertirse en un buzo. No se quede en la superficie de las aguas nadando, lo que se complacen mirando las aves y el sol. Vaya al fondo del mar y allí usted va a encontrar tesoros guardados por Dios. Si vamos a la realidad, allí se hundieron barcos en el mar, en aquellas luchas de América, piratas, corsarios. Pero si vamos a las cosas de Dios, Dios dice, el Señor decía en parábolas, que son un tesoro que la persona empieza a buscar. Usted busca algo que se le perdió en una gaveta o en una maleta o en un bulto, en una caja, y termina usted vaciando la cajetera porque no lo encuentra y estaba en el fondo. Entonces, hay conocimiento que Dios se lo ha dejado a esa mente con sabiduría, a esos que tienen verdadero interés, no a los superficiales, sino a los que quieren profundizar la verdad con interés, dejarse guiar por el Espíritu. Esos van a llegar al fondo, cueste lo que cueste, el tiempo que cueste, y van a encontrar eso que Dios lo ocultó ahí en el fondo de su palabra, para que los que son superficiales no lo encontraran, porque alguna necesidad tiene. Lo encontrarán aquellos. Los judíos no lo encontraron, no lo entendieron, porque les fue vedado, porque no lo veían con la fe.
lo veían con algún interés. Dice que aún los profetas escudriñaron con un interés y aún a ellos no se les dijo, dice Pedro, sino solo ya cuando vino la iglesia y el Espíritu Santo empezó a revelar ya cosas que estaban escritas en el pasado. Entonces ya la iglesia empezó a conocer. Y cosas que ya se han vivido, entonces las podemos entender. Pero nos falta esto. Señores, cuando referente a los 10 cuernos, en el año 1957 hubo un grupo de países en lo que hoy se conoce como la Comunidad Europea, Económica Europea, año 1957, que formaron un mercado común económico. Si mal no recuerdo, tenía que ver con el comercio de metales, oro, plata y cosas diversas, y comercio en general. Y fue creciendo. No comenzaron 10, comenzaron menos, ahora no recuerdo la cantidad. Eso lo he estudiado hace años yo. Pero, llegado este tiempo, o caída la comunidad, la Unión Socialista Soviética, encontramos que ahora hay países de esa órbita que se enlazaron con Europa Occidental. Si nosotros podemos analizar, el Imperio Romano llegó hasta la Bretaña. No cubrió la isla británica completa, sino una parte. Cubrió países como España, Portugal, las Galias de Julio César, que es Francia de hoy, la Germania de ese tiempo, que es Alemania, como hasta el río Rin, llegó hasta parte de la Alemania. El imperio no cubrió todo eso. Entonces, tenemos Grecia, tenemos la Italia, que era la capital del imperio. Entonces, todos esos países son los que conforman en la actualidad esa comunidad europea. Tiene países que no tienen que ver con ellos, más lejos de allí, que no formaron parte del imperio. Entonces, ¿qué interpreto? ¿O qué creo entender? Que ese imperio romano, en su debido momento, al final de los tiempos, cuando culmine la era de la gracia, el tiempo de los gentiles, se cierra con el anticristo, de gobierno mundial de los hombres, y vendrá a gobernar el reino de Cristo. Él es que destruye la estatua, o sea, termina con todo esto, aunque está profetizado que dejará muchas de esas naciones vigentes para la época del milenio. ¿Quiere usted saberlo? Allí está en las Escrituras. No como poder, y habrá naciones poderosas, dicen las profecías, en esa época del milenio, y que cuando no obedezcan las leyes del reino de Cristo, serán castigados. Dios no le enviará lluvia, le endurecerá la tierra como hacía con Israel, se la convertía en metal, árida por completo, no llovía y eran castigados si no cumplían las reglas del reino de Cristo. Eso está allí. Entonces, señores, los 10 reyes serán en esa comunidad, eso entiendo yo. Hay, no recuerdo qué cantidad de países ahora, en la actualidad, en estos meses, en esta semana, ha tenido problemas el ministro de Inglaterra, el que dirige el gobierno en la política. Sabemos que Inglaterra tiene el 50 y pico a la reina Isabel. Yo no había nacido. Ella comenzó joven, porque, si mal no recuerdo, su padre abdicó porque se había enamorado de una norteamericana y se dio el reino. A ella le tocó, heredó, y hasta el día de hoy está allí. Dios le ha dado larga vida. Desde el 52 por ahí, 51. Está ella ahí, Señor. 2019. Por alguna razón. Algunos de esos nietos, según se planifica, será que va a heredar. Ya quizá no el hijo, Carlos, sino uno de esos nietos que se está programando, según he sabido, para que sea el sustituto. Y quizá ese sea uno de los que estén. Hoy hay presidentes, hay primeros ministros en muchos de esos países. Solo pocos de ellos tienen reyes. España tiene a Felipe, los otros tienen ministros, como tienen gobiernos socialistas y cosas así, pero las escrituras se han de cumplir, y cuando vaya a suceder el momento, serán 10 reyes, hay 10 dedos, hay 10 cuernos.
no se turben, no se confundan. Quizá para que algunos, Dios permite que pasen estas cosas para que haya confusión para aquellos que no creen. Hay más de 10 reyes que forman la Comunidad Europea, usted lo puede buscar en internet, pero solo cuando estén 10. Ahora, tengo un pensamiento, quizá eso no es ciertamente seguro. Podría ser que el anticristo, cuando surja, de ese grupo no hayan 10, sino que hayan 13. Y cuando él surja, como tienen que darle 10 el apoyo, según Dios ha puesto en sus corazones, 10 le van a dar su apoyo para que él gobierne sobre ellos. Él tendrá de frente a 3 que se le van a oponer, que no estarán de acuerdo, y él va a destruirlo. Como vemos hoy en día en nuestras políticas, como los que tienen el poder, pues quitan del medio con sus recursos a lo que se le opone. Cuanto más el anticristo, cuando Dios le va a dar esa condición, y Satanás también se la va a dar, el príncipe de este mundo, tendrá todo a su favor para Dios derramar los juicios que están programados. Queremos entonces terminar aquí. Yo no pensaba, tenía programado terminar antes del tiempo, pero entonces continuaremos la próxima semana en la voluntad del Señor.